6 de la mañana, 55 minutos. La polémica del día corre por el nombramiento como director de víctimas en el Ministerio del Interior de Jorge Tovar Vélez. Jorge Tovar Vélez es un abogado, tiene 30 años, es el hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, que fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2008, es decir, hace 12 años largos ya extraditado, y 12 años después este muchacho, que era un muchacho cuando extraditaron a su padre, se gradúa de abogado en la Universidad del Rosario, llega al cargo y ese nombramiento tiene encendidas, José, las redes sociales, ¿no? Sí, señor, especialista en derechos humanos, es más o menos unas 12 tendencias, Néstor, con las que amanecimos. 12. 12, sí, señor. Esta mañana con este tema, mire, numeral por las víctimas, fuera Tovar, numeral el polémico nombramiento, numeral Timochenko, paramilitar, Mininterior, Jorge 40, Bloque Norte, Jorge Rodrigo Tovar, nombrar a hijo de Jorge 40 es, en fin, son muchas las tendencias, Néstor. Defiende el nombramiento, quien hizo el nombramiento con los siguientes argumentos en un debate en el Congreso anoche la ministra del Interior, Alicia Arango. Es increíble que nosotros no seamos capaces de darle oportunidades a quien no ha cometido delitos. El día que él no cumpla o cometa algún delito, se tiene que ir. Pero mientras tanto, no se va a ir, porque él no tiene ningún problema con la justicia, por un lado, y por otro lado, porque cumple con sus funciones a cabalidad. Es una persona absolutamente abierta a todos los escenarios de reconciliación. 6 de la mañana, 57 minutos. La causa de esta polémica es el apellido Tovar, el de Rodrigo Tovar y el de su hijo Jorge Tovar. Señor director de víctimas del Ministerio del Interior, doctor Jorge Tovar, buenos días. Néstor, muy buenos días a ti, a toda la mesa y a todos los colombianos que nos están escuchando en esta mañana. Doctor Tovar, veo una comparación muy repetida sobre su caso, el hijo de Jorge 40, con el hijo de Pablo Escobar. Quisiera preguntarle respetuosamente, ¿qué tiene usted que decirles a quienes están diciendo, opinando, escribiendo desde las redes sociales que esto es como si se nombra de zar contra el narcotráfico al hijo de Jorge, al hijo de Pablo Escobar? Bueno, Néstor, primero que todo contarte que no soy hombre de comparaciones, pero además quiero confirmarte que el cargo no es director, sino coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado. Quiero hacer esa claridad, okay. Porque ayer pues suscitó un debate y muchas personas... Hago la corrección con mucho gusto. Entonces, coordinador del Grupo de Articulación de Víctimas del Ministerio del Interior. Correcto, Néstor. Muchas gracias por la corrección. Sí, pero dicho eso, le pregunto y quisiera conocer su opinión, doctor Tovar, si nombran al hijo de Pablo Escobar zar antidrogas en Colombia, pues seguramente la controversia sería la misma. ¿Usted qué tiene que decir sobre esta polvareda que se ha armado? Bueno, yo quiero contarles una enseñanza que tuve en mi primera clase de Derecho en la Universidad del Rosario. En Colombia no existen delitos de sangre. Yo más allá invito y quiero dejar esta reflexión a todo el país. Dejemos de mirar al hijo de, al hermano de, al papá de. Miremos a las personas, juzguemos a las personas por su trabajo personal, juzguemos a las personas por sus posiciones personales. Pero debo decirlo, no me parece justo que así como a mí hoy me juzgan por ser hijo de, juzguen a cualquier otro colombiano por ser hijo o hermano o primo de quien sea. Los delitos de sangre en este país no existen. Eso es muy importante recalcarlo, Nelson, y aquí a todos los colombianos nos deben juzgar por lo que hacemos, no por lo que hace nuestra familia. Doctor Tovar, ¿usted se ve a sí mismo como una víctima de la guerra en Colombia? Por supuesto, por supuesto que soy una víctima del conflicto armado, además acreditado por la unidad de víctimas, no porque lo estoy diciendo hoy porque soy coordinador del grupo de víctimas del Ministerio del Interior. Néstor, permíteme un minuto
y yo te cuento a ti y a todo el país por medio de tus micrófonos por qué me considero una víctima del conflicto armado. Yo cuando tenía 7 años de edad, apenas 7 años de edad, la violencia en este país me arrebató a quien en su momento no solamente era mi padre, sino mi mejor amigo, mi héroe, mi todo. Porque mi padre tomó la decisión de irse a la guerra y abandonó a su hogar. Pero no obstante, esa figura, después de este suceso, esta figura la vi representada en mi tío Sergio Tobar Pupo, una persona de paz, una persona que nunca en su vida tuvo nada que ver con la violencia y con el conflicto en este país, y fue asesinado un 24 de diciembre en la ciudad de Valledupar. Nuevamente la guerra me arrebataba la oportunidad de crecer al lado de un padre. Pero además de eso, por amenazas y desplazamiento, me tocó exiliarme en compañía de mis hermanos. Y un día tomé la decisión de regresar al país a trabajar por lo que hoy sigo trabajando y trabajaré el último de mis días, que es por la reconciliación y la paz de este país. ¿Qué me motiva? A que ningún niño colombiano, ni mis futuros hijos, ni las futuras generaciones, les toque padecer lo que a mí me ha tocado sufrir por culpa de la guerra. Ningún niño colombiano puede volver a crecer a crecer separado de su padre por la violencia, y eso todos los colombianos, sin excepción alguna, sin diferenciación de colores políticos, en eso es lo que debemos trabajar. Sí, doctor Tobar, ¿alguna de las banderas de su padre la heredó usted? Ninguna, no sé cuáles son, a qué banderas te refieres, pero quiero sí dejar claro que no he heredado ni sé cuáles fueron sus banderas en la guerra. Vuelvo y repito, yo no tuve absolutamente nada que ver con la decisión de mi padre. Creo que si pudiera retroceder el tiempo y si yo fuera un poco mayor a lo que era en ese momento un niño de apenas 7 años, y mi padre me lo hubiera preguntado, sin dudarlo alguno, le hubiera dicho: padre, la vía armada no es una opción. Entonces quiero dejar eso muy claro. Yo no tuve nada que ver, ni he tenido nada que ver con el comportamiento de mi padre. Le pregunto por esa bandera, porque desde su cuenta de Twitter, usted en algún momento en su condición de hijo, y es natural que lo haga, defendió a su papá diciendo que su papá es un prisionero político en Estados Unidos, que no hay ninguna prueba del aparato judicial contra su padre, contra Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. ¿Usted sigue creyendo eso? Excelente pregunta, y te contextualizo del momento en el que escribí ese tuit. Yo nunca me he referido a las responsabilidades que tiene mi papá, quiero dejarlo muy claro. Tiene responsabilidades en Colombia en el marco del conflicto al cual participó. Yo hacía referencia a un proceso en los Estados Unidos por narcotráfico que 10 años después de ser extraditado, ese país no le había mostrado una sola prueba en su contra por narcotráfico. Entonces, aclaro, me refería al tema de Estados Unidos y del delito del narcotráfico, no sí, de todas las responsabilidades que soy el primero en decir que tiene en el país. Sí, pero doctor Tobar, cuando usted dice, y pues entendiendo la cercanía y entendiendo el carácter filial de su relación con Jorge 40, cuando usted en un mensaje en Twitter dice que su padre es un preso político, queda la sensación de que usted de alguna manera está justificando los crímenes que él cometió. Un preso político es quien, por cuenta de sus creencias, de sus convicciones ideológicas, comete delitos. ¿Usted hoy justifica lo que hizo su padre, masacrando a miles de personas en Colombia? Nunca quiero dejarlo claro, y es el legado que mi generación le va a dejar a este país. Quiero dejarlo muy claro,
y insisto, es un legado no mío, sino de toda mi generación. Para nosotros, para esta generación, para la generación que sueña con un país diferente, la vía armada sencillamente no es una opción. Yo no justifico la vía armada ni de mi padre ni de absolutamente nadie. Para mí esa no es una opción, pero también quiero decirles y dejarlo claro a usted y a todo el país, que no soy yo el responsable y el encargado de juzgar a mi padre. Quiero que entiendan, es mi padre, sueño, desde que tenía 7 años no lo abrazo, sueño con algún día la vida y Dios me den la oportunidad de volver a darle un abrazo. Jamás justifico lo que hizo, que quede muy claro, jamás justifico lo que hizo, jamás justifico la vía armada, pero no soy yo, su hijo, el encargado de juzgarlo. Señor Tovar, quiero que trate de contestarme con la mayor sinceridad posible esta pregunta. Si en su mismo cargo hubiera alguien nombrado a un hijo del Mono Jojoy o a un hijo de Tiro Fijo, ¿usted qué pensaría? Bueno, te contesto con la sinceridad con la que siempre he hablado. Creo que en este país tenemos que dejar de pensar y de juzgar por ser familiares de, el hijo de, el hermano de, el papá de. Eso es injusto. Es que en este país no existen los delitos de sangre y hoy a mí me están juzgando por lo que hizo mi papá, que yo nada tuve que ver. Con esto te respondo. El día que en cualquier cargo del gobierno nacional, de entidades territoriales, de empresas privadas inclusive, esté el hijo de, yo no lo voy a juzgar por lo que hizo su padre, sino lo juzgaré por lo que él hará. Y eso es lo que quiero que hoy Colombia me permita demostrarle con mi trabajo lo que soy. Y no que me es que este no es cualquier cargo, doctor Tovar. Es que solo le quería puntualizar en eso. Es que no es cualquier cargo. Es que el Estado es tan grande que si a usted lo nombran en cualquiera de los otros 100.000 cargos que tiene el Estado, yo creo que no habría ningún problema porque el país ya ha avanzado hacia una reconciliación. Pero es que su cargo específicamente tiene que ver con las víctimas del conflicto armado, que muchas de ellas pueden tener abiertas heridas y así como unas no querrán que alguien relacionado así no sea culpable ni nada, ni tenga culpa de sangre, como usted con un sector que estuvo en la guerra de manera muy cruenta, pues también habrá otros que no quisieran que estuvieran los guerrilleros. ¿Por qué usted buscar ser precisamente director o coordinador del tema de víctimas, que es un tema tan sensible todavía hoy en el país? Bueno, te cuento que este no es un tema nuevo para mí. Yo llevo 6 años trabajando de la mano de las víctimas del conflicto armado. Te cuento, a manera de ejemplo, yo trabajé en la oficina asesora de paz de la gobernación del Cesar. La oficina asesora de paz es la encargada de todo el relacionamiento de la gobernación con las víctimas de todo el departamento en el cual mi papá participó en el conflicto, en la guerra, y desde ese entonces estoy trabajando con ellas de la mano. Trabajé también en la Organización Internacional para las Migraciones en temas relacionados con víctimas del conflicto armado. Pero además, algo muy importante que debo resaltar, yo llevo 6 años, paralelamente a mi vida laboral formal, por llamarlo así, asistiendo y recorriendo cada rincón del territorio nacional donde me han invitado a contar mi experiencia de vida y por medio de ella buscar la reconciliación y la paz de Colombia. He participado como gestor de paz y líder juvenil de paz en foros organizados al cual el señor procurador me ha invitado, el señor defensor. Entonces yo llevo 6 años en esto, más allá del cargo formal que me vincula a alguna entidad de orden público o privada. Yo llevo 6 años. Vuelvo e insisto, recorriendo el país, llevando un mensaje de paz y reconciliación y trabajando no solamente por las víctimas de Rodrigo Tovar Pupo, sino por todas las víctimas del conflicto armado. Aprovecho también para que
eliminemos esas barreras de víctimas de primera, de víctimas de segunda, Sí. de unas víctimas son más importantes que otras por su victimario. Miren, nosotros nunca vamos a tener paz en este país si seguimos con ese recelo. Miremos a todas Señor las víctimas Tovar, sí. por igual, por favor. Claro, pero antes de eso quisiera que usted nos contara, por favor, cuál es su definición de víctima. Pues porque hasta donde se sabe y hasta donde el país sabe, usted no ha sido desplazado, no ha perdido las tierras por la violencia. De hecho, su padre y su familia fueron o son todavía, no sé, grandes terratenientes. No ha tenido usted que ver con sus propios ojos el homicidio de su madre o de su padre. No lo han secuestrado tampoco nunca hasta donde se sabe. ¿Qué es para usted entonces una víctima? Bueno, primero que todo, gracias por la pregunta. Aprovecho por medio de sus micrófonos para que ustedes, pero todo el país, se entere por qué considero que soy víctima del conflicto armado. Te cuento que yo cuando tenía 7 años de edad, el conflicto colombiano, la guerra colombiana, me arrebató a mi padre. Esa figura la vi representada en mi tío Sergio Tovar Pupo, un hombre de paz y que nunca en su vida tuvo nexo alguno con la violencia. Y un par de años después, un 24 de diciembre, en la ciudad de Valledupar, asesinaron a quien era y a quien fue mi segundo padre, por llamarlo así. Pero además de eso, les cuento que me tocó salir corriendo de la ciudad de mis amores, de Valledupar, de donde nunca hubiera querido tener que salir, por amenazas que iban a acabar con mi vida. Y más al extremo, me tocó exiliarme un tiempo, porque fue la única solución que tuve para permanecer con vida, a mí y a mis hermanos. Entonces, por eso me considero víctima del conflicto armado, además de todo acreditado por la unidad de víctimas. Señor Tovar. Por los delitos de desplazamiento y amenaza. Sí, señor Tovar, ¿cómo es el trabajo que usted desde hace varios años viene adelantando de reconciliación con las FARC, con Rodrigo Londoño Timochenko y con un hermano de Simón Trinidad? Bueno, ahí me acabas de mencionar a personas con pensamientos y visión de país muy diferentes a las mías, pero con las cuales me une un inmenso anhelo de trabajar juntos, por lo que he dicho una y otra vez, y qué pena que lo vuelva a repetir, por dejarle a las futuras generaciones un país diferente al que nos ha tocado vivir a nosotros. Eso me une a ellos, eso me seguirá uniendo a ellos y con ellos, y con todo el país, especialmente la mano de las víctimas del conflicto armado, aspiro poder seguir trabajando por esa Colombia que sé que todos ustedes sueñan, que es la misma con la que yo sueño. Sí. Señor Tovar, le hago una pregunta final sobre una carta que le dirigen ayer, está fechada 19 de mayo, ayer, no sé si usted ya la conoce, de 3 organizaciones de derechos humanos, una plataforma que dice que hay un conflicto de intereses en el caso suyo. Le pregunto, ¿cómo va a ser, y este es el conflicto de intereses al que ellos se refieren, cuando usted tenga que hablar con víctimas de los paramilitares comandados por su padre? Bueno, ya me ha tocado muchas veces sentarme con víctimas directas de mi padre. Yo aprovecho esta pregunta para dejar una reflexión, pero sobre todo un mensaje muy claro a todas las víctimas del conflicto armado. Denme la oportunidad de demostrarles que quiero de la mano de ellas trabajar por un país diferente. Denme la oportunidad de demostrarles que yo soy prenda de garantía para todas las víctimas del conflicto armado. Déjenme demostrarles por medio de mi trabajo que en mí y en mi oficina tendrán siempre las puertas abiertas todas las víctimas del conflicto armado, sin exclusión alguna. Para mí no hay diferencia entre unas víctimas y otras por quién fue su victimario. Quiero dejar eso muy en claro y estarán las puertas de mi oficina 24/7
abiertas para recibir absolutamente todas las víctimas del conflicto armado. ¿Hace cuánto no habla usted con su padre? Bueno, esa pregunta, ¿hace cuánto? Te respondo, ¿hace cuánto no lo veo? Sí. Hace demasiados años, no, demasiados años. Te cuento que por las condiciones de aislamiento en las que mi padre ha estado todos los años que lleva en Estados Unidos, la comunicación con él es bastante complicada, pero sobre todo limitada. Nos comunicamos y me he comunicado por él por los últimos años por medio de cartas y unas esporádicas llamadas que hace, que sin temor a equivocarme y exagerar, pueden ser unas llamadas de 10 a 12 minutos máximo cada 2 o 3 meses, en las cuales lo único que hablamos es lo que alcanza a hablar uno con su padre en una llamada de 10 minutos. ¿Cómo estamos de salud? ¿Cómo estás tú de salud? ¿Cómo están tus cosas? Y hasta ahí. A eso se limita mi comunicación con mi padre. Escuchan ustedes a don Jorge Tovar, que es, debo decirlo porque es parte también del ejercicio, es hijo de Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, y ha sido Néstor, nombrado permítame. en este cargo 7 de la mañana, 16 minutos. Lo voy a despedir, Paola, señora. Una última pregunta para el señor Tovar. Señor Tovar, antes ya de concluir, quisiera contarle, por favor, a nuestros oyentes de cuántas hectáreas de tierra, si es así, de cuántas hectáreas de tierra es usted heredero. Paola, buena pregunta. Yo heredé de mi abuelo unas pocas hectáreas de tierra. Cuando te refieres y con el tono en que lo haces, de las miles de hectáreas de tierra que crees que tiene mi padre, vuelvo e insisto, de que tengo 7 años de edad, no tengo absolutamente nada que ver con lo que él hace o dejó de hacer, o con lo que tiene o deja de tener. Eso no es un tema mío, no es un tema de mi familia. La pregunta de Paola es buena. Señor Tovar, estoy de acuerdo con usted. Para sincerar un poquito el debate, ¿su familia tiene tierras despojadas por su padre? Hombre, por supuesto que no. Por supuesto que no, y debo ser No, tajante. pero yo le pregunto respetuosamente, pero el por supuesto no es por supuesto. Aquí los herederos de los señores que hicieron la guerra heredaron las tierras de la guerra. No digo que sea su caso, pero es una duda y es un debate legítimo. No, gracias por la pregunta, además por darme la oportunidad de responderla, pero así con todo el respeto que me hacen la pregunta, con el mismo respeto, pero con toda la claridad del mundo, debo darle la respuesta. No. Señor Tovar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es Jorge Tovar, nuevo coordinador de la Oficina de Víctimas, de la articulación de la Oficina de Víctimas del Ministerio del Interior.